Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de grado noveno en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y elaboro este video con fines estrictamente pedagógicos. El tema a tratar es, continuando con la explicación de la modelación cinemática del movimiento de un cuerpo, vamos a tocar el primer modelo de trabajo, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Para darle contexto, vamos a requerir repasar rápidamente los conceptos vistos en clase anterior. Entonces, si miramos la figura que hay a la izquierda, en la figura esta se destaca la trayectoria que tendría un objeto. Una trayectoria de una forma cualquiera, pero que el modelo de estudio no es capaz de perseguirlo completamente. Solo tenemos 4 puntos que nos sirven como base para, desde un punto de referencia, establecer la posición de un cuerpo. Miremos que aquí está establecido el punto de referencia y tenemos una primera posición marcada por este vector, una segunda posición, una tercera posición y una cuarta posición. A las posiciones iniciales se les denomina posiciones 0, por eso aparece con 0 allí. Teniendo en cuenta que esas son las posiciones de acuerdo al transcurso del tiempo, vamos a encontrar que al haber diferencia entre ellas, entonces se genera unos vectores de desplazamiento. Entonces, entre la posición 0 y la 1 se genera este desplazamiento, entre la 1 y la 2 este desplazamiento y entre la 2 y la 3 este desplazamiento. Miren que esas trayectorias son trayectorias rectilíneas marcadas por los vectores y no corresponden a la descripción de toda la curvatura. Si tuviera más puntos de medición me podía acercar un poco más a la trayectoria real. Con esa limitante reconocemos entonces de que los desplazamientos dan origen a la velocidad. Entonces observe que teniendo este vector desplazamiento, él le da por herencia, este vector de desplazamiento le da por herencia a este vector pequeño la dirección y el sentido, y este vector pequeño es la velocidad. Asimismo se ve que acá este desplazamiento da origen a esta velocidad y este desplazamiento da origen a esta velocidad. Entonces recordemos que en clase pasada se dijo que de aquí en adelante cualquier característica que se vaya a dar de un movimiento debe estar regida por manejar 4 términos: posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Siempre habrá que dar razón de esas 4 cosas. Entonces, aquí en este diagrama observamos que hay cambios de velocidad. Ya hablamos de la posición, ya hablamos del desplazamiento, ya hablamos de la velocidad. Al haber cambios de velocidad, obsérvese esta velocidad comparada con esta y las unimos aquí por la cola. Entonces se genera un vector operativo para nosotros que se va a llamar cambio de velocidad. Y ese vector cambio de velocidad, que es la resta entre los dos, da origen entonces a una aceleración. Entonces, ¿cómo podría recordar cómo son las definiciones? ¿Qué será posición? Posición es la ubicación de un cuerpo en el espacio con respecto a un punto de referencia y en un tiempo dado. ¿Qué será desplazamiento? Cuando el cuerpo ha cambiado de posición, es decir, de ubicación en el espacio, se genera un desplazamiento, que es la diferencia entre la posición a la que llega menos la posición de donde salió. ¿Qué será velocidad? Es la relación de ese desplazamiento con el tiempo en que demora en realizarse. ¿Y qué será la aceleración? Es si el comparar dos trayectorias el cuerpo ha cambiado de velocidad, entonces ese cambio de velocidad, al ser relacionado con el tiempo en que demora en realizarse, tendremos una aceleración. Entonces, para el caso general que tenemos ahí planteado, podríamos organizar toda la información que se encuentra en el diagrama en una tabla, recogiendo los aspectos más importantes. Entonces, miremos cuáles son los actores que hay aquí. Para un tiempo cero,
Para un tiempo cero tenemos que el cuerpo está en una posición cero. ¿Se puede venir moviéndose antes? Sí, pero no hace parte de mi análisis. En un tiempo 1 tenemos posición, tenemos desplazamiento y tenemos velocidad. Ya como un tiempo 2, al tener dos desplazamientos, porque ya tenemos otras dos posiciones, entonces ya tenemos dos velocidades y entre esas dos velocidades vamos a comparar y esa comparación trae consigo tener una aceleración. Y por último, entre el punto tiempo 2 y el punto tiempo 3 tenemos todos los actores. Tenemos posición del punto 2, posición del punto 3, desplazamiento que es la resta entre los dos, la velocidad, y al comparar con la velocidad anterior, entonces se nos genera este triángulo que tenemos aquí, que al final nos da por resultado tener una aceleración. Miremos cómo se vería la información acomodada en una tabla. Este es una acomodación cualquiera. Entonces, como les decía, debo tener en cuenta que debo mantener esas 4 palabras. Entonces miren la tabla que acomodé, y en esa tabla que vamos a tener, tenemos el tiempo, que es la hora a la que hacemos la medición, el tiempo transcurrido, que es el tiempo que ha pasado entre una posición y otra, la posición regida por los vectores R0, R1, R2 y R3, el desplazamiento, que es la resta entre los vectores posición, la velocidad, que es la relación entre ese desplazamiento y el tiempo transcurrido. Habrá un vector operativo que llamamos cambio de velocidad y tenemos el vector aceleración, que al existir el cambio de velocidad es porque hubo una aceleración al dividir ese cambio de velocidad por el tiempo. Teniendo eso presente, miren que organizamos una tabla donde aparecen los 4 tiempos. Aparece el tiempo T0. Datos del tiempo T0 de acuerdo a la gráfica. Tenemos su posición frente al punto de referencia y no tenemos nada más. Y el tiempo, ¿no? T0. Entonces, en la mayoría de los ejercicios aparecerá que dado que la velocidad se origina desde la desplazamiento, entonces esta velocidad la vamos a asumir. Cuando ya pasamos al tiempo 1, al haber diferencia en la posición, entonces tenemos un tiempo transcurrido que es el paso entre T0 y T1. Tenemos un desplazamiento que es la resta entre R1 y R0. Al haber desplazamiento tenemos velocidad. Si tuvimos una velocidad asumida, lo más seguro es que pueda ser diferente a la velocidad que tenemos en este momento. Y entonces si hay cambio de velocidad, dará consigo una aceleración, si es del caso. Para como teníamos en el dibujo, no teníamos certeza de a qué velocidad se venía moviendo. De pronto era la misma que tiene la velocidad en el punto 1. Y entonces al no haber cambio de velocidad no habría aceleración. Cuando ya vemos en el punto 2, tenemos un tiempo transcurrido que es el que ha pasado entre 1 y 2, T2 menos T1. Tenemos un desplazamiento, el cambio entre R1 y R2, saldría de la operación R2 menos R1. Tenemos una velocidad 2, al tener ya certeza de tener dos velocidades, tenemos cambio de velocidad y al tener cambio de velocidad aparece una aceleración. Y por último, en el tiempo T3, pues tenemos un tiempo transcurrido entre 2 y 3, tenemos un desplazamiento entre 2 y 3, tenemos una velocidad, que es la división entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Habrá un cambio de velocidades y eso da origen a una aceleración. Miren que es una nueva forma de acomodar los datos ahora en una tabla. Pero este es un caso general. Vamos entonces al primer caso de modelamiento. Y ese primer caso de modelación o modelamiento es el movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué vamos a tener?
¿Cuál es la premisa para acordarse de este modelo? Primero, dice que es cinemática de partículas. Acordemos que cuando me hablan de partícula, se están refiriendo a un cuerpo donde para mí va a ser irrelevante en la descripción de resultados que el cuerpo tenga o no tenga masa, que el cuerpo sea grande o sea pequeño, que el cuerpo tenga unas medidas u otras medidas. Eso no va a ser relevante para mi estudio. Es una simplificación muy fuerte, pero es la primera a tener en cuenta. Y aquí entonces se va a decir que el cuerpo va a mantener su vector velocidad constante. Miremos la frase. Vector velocidad constante, pero que él sea constante significa entonces que debe ser constante no solo en tamaño y en unidad de medición, sino también en dirección y en sentido. O sea que por ello es que se habla de movimiento rectilíneo, porque si no cambia la dirección es porque está moviendo en línea recta. Y si no cambia el sentido es que siempre va para la misma parte. Entonces, teniendo eso muy claro, ya sabríamos que si no hay cambio de velocidad, ¿cuánto vale la aceleración? Pues va a valer cero. Entonces ya, cuando he declarado que hay un movimiento rectilíneo uniforme, ya una de las 4 respuestas que debo entregar ya está conocida y es la aceleración y vale cero. Entonces partamos de la ecuación de velocidad. ¿Y qué me dice la ecuación de velocidad? Dice, oiga, la velocidad es la relación, la división, la tasa de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo transcurrido. Si yo quisiera ser más específico, pues puedo decir que el desplazamiento pues, es igual a la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. La posición que tengo menos la posición que tuve. Y en ese mismo orden de ideas sacar los tiempos. La hora en la que estoy menos la hora en la que estuve en la otra posición. Tiempo final menos tiempo inicial. Si a esa ecuación que tenemos señalada, asumiendo que la velocidad es constante, pues podríamos decir, oiga, este señor tiempo, ¿qué está haciendo a ese lado del igual? Ah, pues está dividiendo. Pasaría al otro lado del igual a qué? A multiplicar. Y aquí aparece la versión más común de la única ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Y es decir, el desplazamiento es igual a la velocidad por tiempo. Un cuerpo que se mueve a 75 kilómetros por hora durante 2 horas, ¿cuánto recorrió? 150 kilómetros. Sencillo, se diría. Pero si usted fuese a analizar esto con todas las implicaciones, hay que tenerlas presentes. ¿Cómo así que implicaciones? Si yo les preguntase, y colocándolo en nuestro contexto, una buseta trasandina va a ser despachada para Cali a las 7 de la mañana. Llega a Cali a las 9 de la mañana, es decir, su tiempo transcurrido son 2 horas. Y recorrió una distancia de 150 kilómetros. Entonces alguien, cualquiera dice, sencillo, 150 kilómetros dividido 2 horas da 75 kilómetros por hora. La buseta se movió a 75 kilómetros por hora. Muy bien. Pero esa operación tan sencilla, ¿cuántas implicaciones trae detrás y que quien está haciendo la modelación no las puede perder de vista porque podría entorpecer la solución? Es a 75 kilómetros por hora, muy bien. Eso implica entonces que los pasajeros se montaron en la Unión a 75 kilómetros por hora. Y eso implica que los pasajeros se bajaron en Cali a 75 kilómetros por hora. Que pasó por los peajes a 75 kilómetros por hora. Que pasó por los retenes del organismo de tránsito a 75 kilómetros por hora. Que pasó por encima de los policías acostados a 75 kilómetros por hora. Que pasó por la parte de la carretera que está toda rota, toda llena de huecos a 75 kilómetros por hora. Todas esas implicaciones
están ligadas a haber dicho esa respuesta tan simple de que la velocidad se obtenía de dividir la distancia sobre el tiempo. Y la más importante de todas, está asumiendo que la carretera que va de La Unión a Cali es una línea recta. Sin inclinación ni nada, una línea recta completamente. Entonces miren que a veces la simplicidad de una respuesta tiene a su alrededor una gran cantidad de condicionamientos. De ahí que salga de decir, pues si la buseta se mueve 75 kilómetros por hora y anda 2 horas, pues el recorrido son 150 kilómetros. Bien. Y alguno podría decir, yo puedo tener el cálculo de que habiendo recorrido 150 kilómetros a una velocidad de 75 kilómetros por hora, entonces se demoró 2 horas. Sí. Y es otra forma de ver la ecuación. Está aquí. Pero ustedes observarán que alguno puede decir, no, eso es sencillo, vea, la velocidad aquí está dividiendo, pase al otro lado, perdón, multiplicando, pase al otro lado a dividir. La división de vectores no existe. Y entonces, ¿cómo hago yo la operación? Mire que numéricamente sí me sale. Pues numéricamente le sale. Porque usted puede ver que aquí, tanto el vector desplazamiento como el vector velocidad, los he encerrado con unas barritas. Esas barritas son en matemática la función valor absoluto. Y el valor absoluto de un número se refiere al tamaño de él. Entonces ahí lo que está diciendo es, vamos a dividir la magnitud del vector desplazamiento sobre la magnitud del vector velocidad. Por eso usted puede decir, a los 150 kilómetros le voy a dividir por 75 kilómetros por hora para que entonces me dé 2 horas de recorrido. ¿Claro eso? Esas son las, sea en la versión de arriba, la de la mitad o esta, es una sola ecuación. Una sola ecuación vista desde 3 puntos para, por conveniencia, despejar cualquiera de los 3 actores que le componen. Si yo esta ecuación de acá la llevara a transformar las deltas, o sea, lo que ustedes ven como triangulitos, en su respectiva operación de diferencia, pues encontraríamos que la diferencia de la posición inicial y la final es igual a la multiplicación del vector velocidad por la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Y de aquí, que la posición inicial está restando y pase al otro lado a qué? Pase al otro lado a sumar. Y entonces obtenemos una versión alternativa de nuestra ecuación que nos puede servir para determinar posiciones. Y es, el cuerpo llega a un sitio tal que el resultado es tomar la posición inicial y sumarle el resultado de la velocidad por la diferencia de los tiempos. Eso es muy sencillo. Vamos a verlo ahora en la práctica. Pero antes de entrar a un ejercicio de ejemplo, y que vamos a ver también la interpretación gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, hay que entender el principio de superposición. ¿Qué es superponer? Montar una cosa sobre la otra. ¿Y qué puede pasar? Que alguno diga, oiga, es que ese ejercicio de que hasta Cali son 150 kilómetros y que la buseta anda de 35 kilómetros por hora no me convence de mucho. Porque pues yo he sido testigo de que los señores conductores manejan de una cierta forma desde La Unión hasta Río Frío y de otra forma de Río Frío a Cali. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar no un movimiento, sino dos. Cogió el movimiento y lo partió en dos. Un primero de La Unión a Río Frío, del cual usted espera sacar posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Y otro movimiento de Río Frío a Cali, del cual espera obtener respuesta para las mismas 4 variables. Y después, ¿usted qué va a hacer? Va a juntar los resultados del uno con los resultados del otro y los sobrepone. Eso se llama superposición en matemáticas. Entonces vamos a verlo con unos ejemplos a partir de los gráficos. Porque los gráficos son una competencia en la cual también se puede entregar información. Miren que veníamos de un gráfico general. Ahora vamos a ir a unos planos específicos y ya tuvimos información también puesta en una tabla.
Hay diferentes maneras. Entonces vamos a mirar cómo son los gráficos. El primer gráfico, vamos a ubicarlos aquí para que se vean los dos. El primer gráfico es el gráfico de la posición contra el tiempo. Cuando a mí me dicen posición contra el tiempo, al ir primero la palabra posición, eso significa que debe ser ubicada en el eje vertical y la segunda en el eje horizontal. Así como decíamos un plano cartesiano XY, entonces la Y va en el vertical y la X en el horizontal. Y ustedes ven que para ese gráfico de posición yo he puesto 4 líneas que están marcadas con número entre el 1 y el 4. ¿Y por qué quise hacer una diferenciación entre esas líneas? Porque cada una de ellas describe una situación muy distinta una de la otra. Hay una quinta línea y la voy a señalar, una línea horizontal. Cuando en un gráfico de posición versus tiempo, posición contra tiempo, encontramos una línea horizontal a lo largo del tiempo, eso significa que no hay cambio de posición. Y si un cuerpo no cambia de posición es porque el cuerpo está en reposo, es decir, ese cuerpo es de velocidad cero. Después vamos a entender que la velocidad se relaciona con la pendiente y cuando la pendiente es cero, es decir, en la línea completamente horizontal, es porque el cuerpo tiene velocidad cero. Cuando la línea tenga pendiente positiva, vamos a encontrar que va a estar relacionada con el hecho de que el cuerpo tiene velocidad moviéndose en el sentido positivo. Y cuando tiene pendiente negativa, entonces se va a relacionar con que la velocidad es para describir un movimiento en sentido negativo. Comencemos con la primera línea, esta que estoy marcando acá. Esa primera línea es una línea de pendiente positiva. Y esa pendiente positiva que está diciendo, tomando como punto de referencia el cero del gráfico, entonces miremos que hay una posición inicial y hay una posición final. La posición final es más lejana que la inicial del punto de referencia. Entonces, cuando tenemos la situación en que el cuerpo se está moviendo en el lado que entenderíamos de sentido positivo, visto desde el punto de referencia, y tiende a alejarse de ese punto de referencia, entonces ese cuerpo es de tendencia positiva y su gráfico será con esa inclinación. Ahora miremos el 2, que es todo lo contrario. En el 2 tenemos una posición inicial lejos del 0 y una posición final cerca del 0. ¿Y ese que me está diciendo? Que a pesar de que el cuerpo se encuentra en el lado positivo, considerado así desde las posiciones desde el punto de referencia, el cuerpo está tendiendo a desde una posición muy lejana acercarse al punto de referencia. Y eso entendido de esa manera, si hubiésemos tenido el movimiento anterior, pues es devolverse. Y es de pendiente negativa porque para ello la velocidad tiene que apuntar en el sentido contrario, es decir, en el sentido negativo. Ahora miremos el 3. El 3 vemos que ya se encuentra es por debajo del 0. Y al encontrarse por debajo del 0 significa que está ubicado en posiciones que están en lo que el punto de referencia entiende como el lado negativo. Y trata de alejarse de ese punto de referencia. Entonces, ahí para ese momento la pendiente es negativa porque el cuerpo tiene que tener velocidad en sentido negativo. Y por último, la raya 4. Y la raya 4 que me está diciendo, pues que estando en una posición muy lejana en el sentido negativo visto desde el punto de referencia, ahora quiere acercarse a ese punto de referencia, un punto 0. Esas son las 4 variantes que podríamos tener de la posición. Hay un texto que lo complementa, miremoslo. Dice, pues, número 1, pendiente positiva. Un cuerpo que se aleja del punto de referencia 0 en el sentido positivo. Eso implica velocidad de sentido positivo. El 2,
Pendiente negativa, un cuerpo que se acerca hacia el punto de referencia cero en el sentido negativo. Velocidad con sentido negativo. El 3. Pendiente negativa, un cuerpo que se aleja del punto de referencia cero en el sentido negativo, velocidad en sentido negativo. Y el tipo de línea 4, pendiente positiva, un cuerpo que se acerca hacia el punto de referencia cero estando ubicado se mueve en sentido positivo y está ubicado en el lado negativo. Y su velocidad es de sentido positivo. Si asumiéramos que el movimiento del cuerpo es sobre una línea horizontal, como la carretera que asumimos, ¿cómo se verían estos movimientos? Miremoslo en gráfica. Entonces, destacando que aquí está el cero, si el cuerpo se está moviendo y que para este lado es el sentido positivo y para este lado es el sentido negativo, entonces si el cuerpo está moviendo así, alejándose del cero en el lado positivo, ese va a ser la inclinación 1, o sea que ese va ligado al que va así. 1. Está así y así. ¿Cómo haría el movimiento 2? Estando en el lado positivo, está pretendiendo acercarse al 0. Este es el 2. ¿Cómo sería el 3? Estando ubicado en el lado negativo, pretende alejarse del 0. Este es el 3. ¿Y cómo es el 4? Que estando ubicado en el lado negativo, pretende acercarse al 0. Pendiente positiva. Y este es el 4. Esto lo vamos a aterrizar con un ejemplo. Pero antes de ello vamos a ver el gráfico de velocidad, que es un gráfico muy simple. ¿Qué me dice el gráfico de velocidad? Contratiempo. Velocidad en el eje Y, tiempo en el eje X. Cuando yo en un gráfico de velocidad me encuentro una línea horizontal, no voy a decir que el cuerpo se quedó quieto. La línea horizontal quiere decir que la velocidad es constante, no cambia, siempre es el mismo valor de velocidad. Entonces, una línea horizontal en un gráfico de velocidad contra tiempo significa movimiento rectilíneo uniforme. Pero en este caso lo tenemos identificado con velocidad 1 y velocidad 4. ¿Cuál es? Situación 1 y situación 4 que acabamos de ver en el gráfico de posición? Es decir, cuando teníamos el gráfico de esta manera y así teníamos el 1 y el 4, habiendo tenido el 0 aquí. Y cuando me aparece esa línea horizontal de velocidad, pero en el lado negativo, entonces estaba refiriendo a esta velocidad del estado 2 y a esta velocidad del estado 3. Pendiente negativa significa velocidad negativa. Entonces miremos un ejemplo. Dice el ejemplo: un cuerpo que inicialmente se mueve a una velocidad de 72 km por hora durante 2 horas, cambia instantáneamente a moverse a una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Por qué hubo que colocar la palabra instantáneamente? Porque como no estamos considerando cambios de velocidad, porque estamos diciendo que la aceleración va a ser 0, pues de una manera mágica el cuerpo cambió de velocidad. Dice, a moverse a una velocidad de 10 metros por segundo durante 90 minutos. Si el análisis inicia en una posición tal que se encuentra a 20 kilómetros a la izquierda del punto de referencia 0, ¿cuál será su posición final? Entonces recordemos que tengo que hablar de 4 cosas: aceleración, velocidad, desplazamiento y posición. De la aceleración estoy asumiendo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Desde aceleración, 0. Me dan 2 juegos de datos. Eso significa entonces que para mí el desplazamiento se va a ver reflejado en 2 situaciones. Un primer desplazamiento. Para ese primer desplazamiento, ¿qué datos me dieron? Que se mueve a 72 km por hora durante 2 horas.
Y de este segundo desplazamiento que me dijeron que se mueve a 10 metros por segundo durante 90 minutos. Como ven, entonces lo que tenemos es dos expresiones, dos valores para dos expresiones del desplazamiento, que al sumar las dos me va a dar el desplazamiento total. Entonces, vamos a hacer la operación. Viendo la operación, ¿qué me va a decir entonces? Oiga, ¿y qué es el desplazamiento en la situación 1? Pues velocidad 1 por tiempo transcurrido 1. ¿Y qué es el desplazamiento en la situación 2? Pues velocidad 2 por el tiempo transcurrido 2. Bueno, ¿y eso cómo se desarrolla? Bueno, vamos a mirar cómo se desarrolla. De manera conveniente para que haya congruencia entre todas las unidades de medición, la velocidad 1 la vamos a transformar a metros por hora. De ahí que usted observa este cálculo que dice que la velocidad 1 son 72 kilómetros por hora en I. Recordemos que hay que describir la velocidad como un vector. Entonces debe tener dirección, sentido y magnitud. 72 kilómetros por hora es su magnitud. Y la dirección, vamos a asumir lo que estamos viendo sobre una carretera horizontal y que va en el sentido positivo de la X. Entonces por eso decimos I. Si fuera en el sentido negativo diríamos menos I. Entonces dice 72 kilómetros I por 1000 metros que se divide a 1 kilómetro. Eso da entonces que la velocidad del cuerpo son 72.000 metros por hora en I. Y como él anda 2 horas, la multiplicación de estos dos, ¿cuánto va a dar? Pues el desplazamiento. 72.000 metros por cada hora en I. Multiplicado por 2 horas va a dar 144.000 metros en I. 144.000 metros, 144 kilómetros, porque alguno diría, pues eran 72 kilómetros por hora. Y multipliqué por 2 horas, pues da 144. Pues sí, es cierto. Que como les digo, le acomodé las unidades para poder después hacer una operación de suma con el otro pedazo. Porque recordemos que el otro pedazo, la velocidad viene en metros por segundo y el tiempo viene en minutos. Entonces miremos el pedazo complementario. El pedazo complementario que me está diciendo. Vea pues. La velocidad es 10 metros por segundo en I. Y voy a asumir que voy a cambiar el tiempo que está en segundos por minutos. 60 segundos son un minuto. O sea que 10 por 60 me da 600. Es decir, que el cuerpo queda andando a 600 metros por minuto. Y dado que él estuvo moviéndose 90 minutos, pues entonces eso lleva a que el nuevo desplazamiento sea 600 metros por minuto en I por 90 minutos a 54.000 metros. Si ya traíamos 144.000 metros y le vamos a sumar 54.000 metros, ¿eso cuánto da? Da 198.000 metros en I. Llevado a kilómetros, recordemos que un kilómetro es lo mismo que 1000 metros, pues eso me da que el desplazamiento total son 198 kilómetros. Pero lo que me preguntan es la posición donde terminó el cuerpo. Bueno, pero ¿qué dice la definición de desplazamiento? La definición de desplazamiento dice que el desplazamiento total va a ser igual a la posición total a donde llega menos la posición de donde salió. Entonces, como sabemos que la posición inicial son 20 kilómetros en menos I, porque dice que estaba a la izquierda, en el lado negativo, entonces, pues este R inicial que está restando pasa al otro lado, ¿a qué? A sumar. Entonces, R final es igual a R inicial más el desplazamiento total. Pues entonces eso me lleva a que R final es igual a 20 kilómetros menos I más 198 kilómetros I. Pues si ese menos I le sacamos el menos y lo dejamos afuera, va a quedar menos 20 más 198 en I. Y eso da 178. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que un cuerpo que inicialmente estuvo ubicado en un punto a 20 kilómetros a la izquierda del punto de referencia para dar las posiciones, se movió de allí de forma tal que se movió en sentido positivo
En un primer instante 2 horas a 72 kilómetros por hora para un total de 144 kilómetros. Y después se movió a 10 metros por segundo durante 90 minutos para un total de 54 kilómetros. Entonces, al final lo que recorrió fue 198 kilómetros y estaba en menos 20. Y le sumamos 198, nos da 178. El cuerpo al final termina en la posición 178 a la derecha o en el sentido positivo visto de la posición del punto de referencia cero. Para entonces irnos acomodando al trabajo, les presento unos ejemplos de tipo gráfica de posición-tiempo, ya compuesto con varios movimientos, y de velocidad contratiempo. Entonces miremos la primera. Gráfica de velocidad contratiempo. Notarán que hay una serie de letras. Miren. Para notar diversos instantes en el tiempo y que de ahí de posición. Te vamos a revisar uno por uno. ¿Cuál es la posición A? Ah, la posición inicial, la R0, porque es de tiempo cero. El tiempo está en minutos y la posición está en kilómetros. Entonces, ¿qué diríamos? El punto A, ¿dónde está? Hasta el menos 4. ¿Qué quiere decir ese menos 4? Ese menos 4 quiere decir, estando entonces como punto 0, 4 kilómetros a la izquierda del punto de referencia, en un minuto se alejó, porque ya no está en la posición 4 y no en la posición 8 a la izquierda. Por eso usted ve que el punto B se encuentra en menos 8 y tiene pendiente negativa porque es una gráfica del tipo 3 de las que vimos en gráfico de posición. Después entre B y C, ¿qué pasa en ese minuto? Ah, pues en ese minuto el cuerpo se quedó quieto porque mire que la posición para B es menos 8 y para C también es menos 8. Después, ¿qué pasó? Ah, de C a D se movió la posición menos 8 a la posición menos 10. Es decir, que su desplazamiento fueron 2 kilómetros hacia el lado negativo. Después estuvo quieto en la posición menos 10. ¿Y después qué hizo? Ah, cambió a tipo gráfica 4. Desde el lado negativo se está acercando hacia el 0. Es decir, diría algunos, se devolvió 6. Porque si a la posición menos 4 le quitamos la posición menos 10, de menos 4 menos menos 10 me da 6 positivo. ¿Y después qué pasó? Ah, pues siguió en el siguiente minuto, devolviéndose día 2 y otros 2. O sea que en 2 minutos el cuerpo recorrió 4 kilómetros y llegó al punto de referencia. Y siguió a ese mismo ritmo ya al otro lado y entonces en un minuto más ya recorrió otros 2 kilómetros y después tuvo un cambio en la velocidad y después se movió a el punto M, que el punto M que me está mostrando que se movió en un minuto desde el punto posición 2 hasta el punto posición 10. Recorrió 8 kilómetros en un minuto. En el siguiente minuto se estuvo quieto. Al siguiente minuto ya fue gráfica tipo 2. En la gráfica tipo 2 él se empieza a devolver desde una posición lejana a acercarse al 0. Y se siguió acercando al 0 entre el minuto 11 y el minuto 12. Entre cada juego de letras se va a aplicar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Y así podríamos saber cuánto es la velocidad que hay en ese pedazo. Eso porque me dieron un gráfico de posición contratiempo y necesitaría hacer un cálculo a partir de los datos de ahí para la velocidad. Pero también puede suceder que a mí me entreguen un gráfico de velocidad. Y al entregarme un gráfico de velocidad,
Lo que puede pasar entonces, permítame, voy a hacer como una ampliación. Un gráfico de velocidad. Es que podemos ver de que son un poco de franjas discontinuas. Cuando usted ya trabaje funciones, sabrá que es una función discontinua, porque no hay, en redundancia, continuidad en el trazo para la valoración, sino de que es por tramos. Entonces, ¿cómo interpretaríamos este gráfico? Y un detalle importante, cuando me dan un gráfico de velocidad contratiempo, me tienen que dar la posición inicial para yo poder establecer alguna relación, porque lo que yo podré obtener es el desplazamiento. Pero una cosa es tener el desplazamiento de pedido para ver de dónde arrancó, pues me tienen que dar ese dato. Entonces, visto este gráfico, acá tenemos que en el eje Y está velocidad en kilómetros por hora, en el eje X tiempo en minutos, los minutos están de 1 en 1, las velocidades están de 10 en 10. Entonces, ¿qué nos está diciendo el gráfico? Que en el punto de inicio del análisis, punto A, el cuerpo tiene una velocidad de 20 moviéndose en el sentido positivo. 20 moviéndose en el sentido positivo. Entonces alguno dirá, y para saber cuál gráfica de posición será, si era tipo 1 o tipo 4. Por eso hay que darle la posición inicial, porque sería tipo 4 si el cuerpo está ubicado inicialmente en el lado negativo. Pero si él está ubicado en el lado positivo, entonces sería tipo 1. Entonces, independiente de ese dato, o supongamos que el cuerpo está en la posición 0. Posición, por eso no está marcada acá en este gráfico, que este gráfico es de velocidad. Entonces diría, el cuerpo se está moviendo a una velocidad de 20 kilómetros por hora durante 2 minutos. Y ahí llegaría al punto B del gráfico. Miren que del punto B hay un salto, un cambio instantáneo. Que eso no es posible en la naturaleza, un cambio instantáneo. Pero pues así lo está asumiendo el modelo, donde ya el cuerpo de en adelante en los siguientes 2 minutos ya no se va a mover a 20 kilómetros por hora, sino a 30 kilómetros por hora. Se va a alejar del punto de referencia todavía más rápido, asumiendo que habíamos dicho que era 0. Después, ¿qué va a pasar? No es que se devuelva, no, ahí es una disminución de la velocidad. Ya va a disminuir la velocidad a 10 kilómetros por hora durante 1 minuto y después la baja hasta 0, es decir, frenó. Del minuto 6 en adelante, ¿qué va a hacer entonces? Ya moverse en el sentido negativo. O sea que si el punto de referencia había sido 0, pues primero se movió mucho hacia el sentido positivo y estando muy lejos empezó a devolver. Frenó por allá y empezó a devolverse. Y la devolución es a 20 kilómetros por hora. Usted dirá, pero a menos 20, no, a 20 kilómetros por hora, pero en sentido negativo, así lo tengo que interpretar, durante 2 minutos. Después de repente cambió la velocidad y le incrementó hasta 30. Y por último la bajó después a 10. Para al final, en el último minuto, permaneció quieto con velocidad 0. Es decir, que la posición del punto M y la posición del punto L tienen que ser iguales, porque ya allí la velocidad fue 0, y si la velocidad es 0 es porque no hubo desplazamiento, y si no hubo desplazamiento fue porque no hubo cambio de posición. Miren que los 4 términos están muy relacionados y si practicamos mucho vamos a poder siempre tener una perfecta interrelación entre los 4 términos y poder dar bien nuestra caracterización cinemática. Les agradezco mucho su atención.